Bueno, ustedes están al tanto de la retórica que ha habido entre Donald Trump y Medvedev, Dmitry Medvedev. Medvedev terminó siendo irónico en las redes y mencionando a la mano muerta. Y Trump respondió a esos comentarios en redes con un despliegue de submarinos nucleares, ¿no? Y usó Truth Social, su red social, como una especie de canal de política exterior de los Estados Unidos, lo que básicamente parecería ser una reacción al menos impulsiva. Y esto es un poco lo que sucede en estos tiempos, como decía Ivonne en la introducción. La política tradicional ha sido reemplazada por el espectáculo y la diplomacia de alguna manera se traslada a las redes. Ambas partes están jugando con símbolos del apocalipsis nuclear, pero Medvedev lo usó de una forma ambigua, sabiendo que en realidad hablaba el subconsciente estratégico de su enemigo, pero Trump lo respondió como es él, en forma literal, con acciones militares directas. Esto no viene solo, viene junto con unas declaraciones del general Christopher Donahue, quien en julio de este año, en la conferencia de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos en Alemania, declaró que la OTAN y las fuerzas estadounidenses tienen la capacidad para neutralizar o derribar el enclave ruso de Kaliningrado desde tierra en un plazo sin precedentes y mucho más rápido de lo que lo hubiese hecho en el pasado. Describió Kaliningrado como una ciudad de aproximadamente 75 kilómetros de ancho, rodeada por países de la OTAN, lo que la hace vulnerable a las operaciones terrestres. Esta declaración lo enmarcó dentro de lo que él llamó la línea de disuasión del flanco oriental, cuyo objetivo es reforzar las capacidades terrestres y la preparación de la región en el Báltico. Después en algún momento vamos a hacer un programa específicamente para hablar de las tensiones en el Báltico que hay y son muchas y muy graves. Donahue en su momento enfatizó la importancia del dominio terrestre en la guerra moderna y la mayor capacidad de la OTAN para contrarrestar el problema de la masa e impulso de Rusia mediante nuevas capacidades desarrolladas a partir de las lecciones aprendidas en el conflicto de Ucrania, aunque simplemente no proporcionó ningún detalle específico sobre el tema. Leonid Slutsky, presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, advirtió que Kaliningrado se considera eh, como parte de Rusia y que por lo tanto un ataque contra Kaliningrado sería un ataque contra la propia Rusia y esto desencadenaría las represalias adecuadas. Rusia considera Kaliningrado como parte estratégica clave de su entorno y cualquier ataque sería básicamente una escalada que permitiría provocar una respuesta nuclear. Kaliningrado es básicamente el centro de la geoestrategia rusa en Europa y esas declaraciones de Donahue, si bien no implican que ya se esté preparando un ataque, sí rompen un tabú, que era reconocer abiertamente la capacidad de atacar el territorio soberano ruso desde la frontera continental. Y esto puede leerse desde Moscú como la preparación de un primer golpe convencional, que la doctrina rusa responde con una represalia nuclear. Y esto se termina completando, estos desaciertos, con el despliegue de bombas B-61-12 en 6 bases europeas, incluyendo la que se hizo más conocida en el Reino Unido, el Lakenheath, desde el 2008. Eh, Esto es una acción concreta y radical que Estados Unidos no solo refuerza desde un punto de vista disuasivo, sino que recupera posiciones nucleares de avanzada
que había abandonado en los últimos años. Esto supone en realidad un cambio de doctrina de retirada progresiva a una amenaza directa en el frente europeo. Esto es básicamente un despliegue que fortalece a la OTAN, pero también que genera en Rusia una percepción de cerco, y es algo esto intolerable para Moscú. La imprevisibilidad del liderazgo de Trump contrasta con la lógica de la Guerra Fría, donde en plena tensión militar, aún en esa situación, se respetaban ciertos códigos no escritos de convivencia. La narrativa actual, la que propone Donald Trump, no es realismo estratégico, en realidad es una acción errática que parece no comprender la lógica del equilibrio nuclear. No se trata solo de palabras o maniobras militares, hay un cambio acumulativo en la postura estadounidense suficiente para que Rusia pueda ser forzada a actuar preventivamente. Se menciona inclusive que Rusia no se quedaría con los brazos cruzados, aunque por ahora no hay nada explícito al respecto. Se insinúa en realidad que esto es un juego de preparación mutua para un enfrentamiento real. Las provocaciones de la OTAN previas al conflicto, tanto así como la expansión hacia el este y el involucramiento directo de Ucrania, son la razón inicial de esta escalada de tensiones. Esto es algo que la OTAN vino haciendo durante décadas, pero que Trump se había manifestado como un partidario de reducir esas tensiones con Rusia. Eso lo había hecho en su mandato anterior. Y ahora nos encontramos en un punto donde Trump empezó a actuar con una lógica disuasiva que antes no tenía. ¿Es esto en realidad una lógica disuasiva? ¿O en realidad esto es no más que alguien emocionalmente inestable que está actuando? La peligrosidad nuclear está a la vista. Hay tres frentes, podríamos decir, simultáneos. Esta retórica desbocada que se produce en las redes sociales, las amenazas explícitas contra Kaliningrado y la reintroducción de armas nucleares tácticas en Europa. Estas tres cosas son las que han calentado enormemente el ambiente y que solo se están manteniendo, podríamos decir, bajo control por la paciencia estratégica de Putin. Una nueva confrontación entre Estados Unidos y Rusia parece estar surgiendo, pero con menor margen de maniobra diplomático y con mayores riesgos de malentendidos estratégicos. En este escenario, Rusia puede apostar por aumentar su postura de alerta nuclear, utilizar su doctrina de disuasión mutua que está siendo tensada día a día ante una política exterior de los Estados Unidos que, lejos de parecer buscar una salida negociada, hoy parece que ha decidido empujar a Rusia a que decida entre la sumisión o la guerra. Y esto es un profundo error si las autoridades de Estados Unidos no entienden cómo piensan los rusos. El paradigma bélico actual también ha cambiado, ¿no? Si Estados Unidos decidiera enfrentar directamente a Rusia en Europa, ya no es como en el pasado, donde se consideraba que Rusia tendría que apelar a sus armas nucleares. En realidad, Estados Unidos hoy cuenta con una serie de herramientas tradicionales como el poder naval, la presencia aérea global y las alianzas de la OTAN, que ya no le garantizan una victoria. Rusia ha jugado un papel que Estados Unidos no ha previsto o no ha podido contener. Rusia ya se ha colocado en modo guerra. Ha transformado su economía. La economía rusa dejó de ser una economía
civil, como es la de hoy Estados Unidos o Europa, sino que transformó su industria, su sociedad y su propia economía sobre los ejes de un conflicto prolongado. Rusia se prepara a un ritmo bélico con fábricas que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ha desarrollado en cantidades armas hipersónicas como los misiles Zircon, como los Kinjal y ahora el Oreshnik, que ha entrado en la fase de producción en serie y es un misil que los propios analistas de Estados Unidos dicen que básicamente no puede ser detenido. Ni hablar de cómo ha reconvertido su industria de drones con las versiones Geranium 1, 2 y 3, consiguiendo burlar las capacidades defensivas de la OTAN, dadas las modificaciones que se están realizando. Y además Rusia cuenta con unidades terrestres con experiencia de combate real y los tiene en constante rotación, lo que les permite ganar experiencia, pero no agotarlas. Estados Unidos, del otro lado, tiene una economía que es propia de tiempos de paz, porque depende de contratistas militares espantosamente caros, sin capacidad logística para mover grandes cantidades de tropas y equipos a Europa, y con una base industrial que ya no tiene el ritmo que tenía el complejo militar industrial durante la Guerra Fría. Estados Unidos, Londres tal vez, han decidido que la próxima carne de cañón parece ser Alemania. Muchos decíamos, ¿quién va a suceder a Ucrania? Los países bálticos, Rusia se los deglutiría sin ningún tipo de inconvenientes. Polonia está teniendo una actitud rebelde y necesita tiempo para terminar de armar su ejército. Y en definitiva, Polonia tampoco es un país tan rico. Ahí aparece en realidad Alemania, políticamente absolutamente subordinada a Washington, eh, en una situación militar en crisis, pero que se empuja gracias a su poderío económico a un rearme extenso, rápido, tratando de movilizar a su sociedad, aunque la misma se muestra bastante renuente, ¿no? Sus jóvenes no tienen gran vocación de combate, pero ellos lo intentan compensar con una élite política absolutamente decidida a pagar el costo político y geopolítico que sea necesario y que sea indicado por sus amos. Ni Rusia ni Francia, perdón, ni el Reino Unido ni Francia creen que es el momento de pagar el precio humano de una guerra terrestre en el continente. Ni siquiera tienen cómo hacerle frente a Rusia. Entonces han decidido que el próximo que ponga su gente parecería ser Alemania. Pero claro, esto es absolutamente insuficiente. Rusia no podría ser contenida por Alemania, e inclusive no podía ser contenida por las fuerzas convencionales del resto de los países de Europa. Solo queda el juego que pueda aportar los Estados Unidos. Pero claro, ¿cuál es el gran poder de Estados Unidos? El gran poder de Estados Unidos son flotas de portaaviones, ¿no? Imponentes, pero obsoletas ante la aparición de las armas hipersónicas. Y hasta este momento nosotros podíamos discutir, y ya lo veníamos discutiendo hace unos años atrás, si los portaaviones ya no eran un recuerdo del pasado, como alguna vez lo fue el acorazado, e iba a ser rápidamente reemplazado por otra forma de lucha, dado que es demasiado grande, demasiado vulnerable, demasiado costoso y demasiado significativa en su pérdida como para apostar todo a, a una guerra con portaaviones como medio de proyección de fuerza. Un solo misil Zircon con una velocidad que se aproxima a Mach 10 podría aniquilar a un portaaviones antes siquiera que el sistema de defensa pueda reaccionar. Rusia tiene no solo circones,
tiene múltiples vectores de ataque contra los portaaviones. La mayoría de ellos podían aniquilar la flota sin ningún tipo de inconveniente y sin que Estados Unidos pueda hacer mucho para evitarlo. El radio, además de ataque, por ejemplo, de los circones, supera, pero por mucho, al radio de alcance que tienen los aviones embarcados, es decir, podría ser atacado prácticamente con impunidad. Por lo tanto, la doctrina de Mahan, la del dominio global marítimo, ya empieza a ponerse en tema de juicio. Ya no garantiza la superioridad. El mar ya no es un refugio seguro. Hay que entender que las doctrinas se hacen con los medios de la época y explican los medios de la época. Evidentemente, esta época ya cuenta con otros argumentos que deben ser considerados y que terminan poniendo en duda precisamente esa doctrina inicial mahaniana. ¿Qué le queda entonces a Estados Unidos para enfrentar a Rusia? Bueno, es su recurso nuclear. Y eso precisamente es lo que hace mucho más peligrosa la situación. No puede ganar una guerra convencional con Rusia en Europa, mucho menos si la guerra tiene otro actor que es China. No puede garantizar a Estados Unidos siquiera que sus propios aliados europeos entren en una guerra suicida con Rusia. Algunos lo van a hacer, otros no sé. Hay una buena cuota de rebeldía en muchos países europeos que están siguiendo cada vez con más disconformidad esta posición. Y Estados Unidos no puede mantener su estatus de poder hegemónico sin proyectar poder duro cuando hace falta. O sea, la potencia hegemónica no necesita proyectar poder porque todos le temen, pero cuando alguien lo desafía tiene que ser implacable, si no deja de ser el hegemón. Por lo tanto, a Estados Unidos solo le queda una carta para jugar, para evitar ese colapso estratégico, y esa es la carta nuclear. Por eso hay, podríamos decir, dos formas de ver esto. Una disuasión nuclear táctica con esas B-61-12 que están en Europa, que está relocalizando en Europa, que también cuenta con la amenaza estratégica de lanzamientos de vectores desde submarinos y, e inclusive este último recurso puede ser puesto en duda, dado que Rusia tiene sistemas como el Perímetro, que en Occidente se lo conoce como mano muerta, que básicamente garantizaría una respuesta aún con Rusia fuera de combate. Y además cuenta con misiles, en realidad planeadores estratégicos como los Avangard, absolutamente fuera del alcance de cualquier sistema defensivo occidental, que podrían ocasionar un daño terminal a los Estados Unidos. Y tienen también los drones Poseidón, que sería una represalia de último recurso. En definitiva, Estados Unidos se queda enfrentado en un dilema. Si no actúa militarmente, va a perder el poder global. El dólar va a seguir perdiendo influencia, lo está haciendo ante nuestros ojos día a día, aunque a veces no nos parezca. La OTAN va a profundizar sus tensiones internas hasta la fractura y el avance en Eurasia o de Eurasia en realidad se va a empezar a materializar. Pero si actúa, tiene el riesgo de perder militarmente la guerra, si es con armas convencionales, o escalar a una guerra termonuclear. Esto lo pone en un callejón sin salida, en un punto de inflexión. El mundo multipolar ya no es una aspiración, es una realidad que Estados Unidos tiene que enfrentar y que no la puede enfrentar, no lo puede revertir sin autodestruirse. Si Estados Unidos, la mejor de las hipótesis, lo lleva hasta la autodestrucción, a destruirse en una guerra termonuclear con sus enemigos, porque si no, no podrá de ninguna forma enfrentarlos.
Es decir, o se enfrenta a la humillación histórica de tener que relegar su papel de potencia hegemónica, o simplemente dirigirse hacia una catástrofe nuclear de la cual también va a ser víctima. La guerra finalmente giró a favor de Rusia. Estados Unidos no encuentra una salida diplomática decorosa y cada vez parece más improbable en función de la lógica actual que está utilizando. Se está enfrentando, como decíamos, a una humillación histórica o una catástrofe nuclear y no lo puede evitar sin autodestruirse. Por lo tanto, Trump se encuentra, podríamos decir, bajo una gigantesca presión. Llegó ese punto de inflexión que veníamos mencionando. Llegó el punto de inflexión donde el mundo alternativo al poder de Occidente ha decidido dejar de obedecer. Y lo viene haciendo tratando de evitar la confrontación directa, pero lo viene haciendo. Trump llegó entonces al poder con un discurso donde se presentaba como el negociador supremo. Él despreciaba las guerras estúpidas de sus antecesores y las aventuras globalistas. Estábamos todos de acuerdo en eso. Pero claro, él también menospreciaba abiertamente a sus rivales estratégicos, como en el caso de Rusia o China, y los consideraba que no tenían o influencia global suficiente o no tenían una economía importante como para sostenerle la pulseada a Estados Unidos. En el imaginario de Trump, y no es solo de Trump, este es un gran tema, es el imaginario colectivo en los Estados Unidos. El estadounidense medio imagina a Rusia como un país decadente. Esa frase de una gasolinera con armas nucleares que repiten muchísimas veces los estadounidenses y que ha calado inclusive hasta los propios trumpistas, es una realidad, es una forma de reflejar cómo piensan los estadounidenses. Ellos creen que Rusia, que es un país que tiene un PBI nominal no mayor que el de Italia, no puede sostener una guerra con Estados Unidos. Una guerra moderna es muy cara y las sanciones económicas limitarían esa capacidad. Y esta percepción funcionó, podríamos decir, como una especie de autohipnosis, una autohipnosis inclusive para el propio presidente Trump, que se convenció de que bastara su propia presencia para que Rusia se replegara por temor, porque el gran Donald Trump con los grandes Estados Unidos habían decidido que ya era suficiente. Y eso fue un grave error. Trump confunde lo que es la potencia económica y el poder extranjero, como lo hacen la mayoría de los estadounidenses. Por eso no alcanzan a divisar el riesgo que corren ellos mismos. Trump es un empresario que confunde el valor de mercado con el poder geopolítico real. Esa es tal vez su principal limitación. Rusia no necesita tener un PBI gigantesco como el de Estados Unidos para tener capacidad para producir sus propias armas, para tener una autosuficiencia energética o para resistir bloqueos alimentarios. Ni siquiera para aliarse con potencias industriales como es el caso de China. Ahora, Estados Unidos sí depende de sus redes logísticas y productivas en el exterior. Muchas están en Asia, inclusive en territorios enemigos, y tiene un dólar cuyo valor en realidad descansa en la obediencia ciega del sistema global. Por eso la clave es el dólar y por eso Trump negociaba y hablaba y sonreía hasta que se dio cuenta que lo que están buscando es socavar el dominio del dólar. Porque si se socava el dominio del dólar, se acaban los Estados Unidos como megapotencia. Trump regresó al poder entonces, creyendo que si tenía una postura firme, con sanciones, amenazas y movimientos militares,
Con eso sería más que suficiente para que Rusia entrara en razones, mostrara su debilidad intrínseca y pidiera abiertamente una negociación con Estados Unidos. Eso fue la estrategia, hasta que se fue dando cuenta que no funcionaba así. Putin seguía imperturbable. Mucha gente creía que no, Putin se va a ver seducido y se van a equivocar los rusos y le van a creer. No, los rusos habían aprendido la lección. Medvedev es un poco más descarado, es una especie de alter ego, dice lo que Putin no puede decir dada su función. Putin es muy serio para hablar. Medvedev es un poco el que toma esa otra parte. Y básicamente Rusia se ha reído de las amenazas de Estados Unidos. El aparato militar ruso siguió resistiendo, la economía siguió sosteniéndose y la guerra de Ucrania siguió inclinándose a favor de Rusia cada vez con mayor velocidad. Es probable entonces que esto terminara por desestabilizar emocionalmente un Donald Trump que no estaba preparado para esta realidad. La solución parece ser entonces decisiones impulsivas como anunciar el despliegue de submarinos nucleares porque no le gusta un mensaje en una red social. Evidentemente es una locura, pero el problema es otro. El problema que pasó de ser el negociador alfa a alguien reactivo y desbordado, como se puede ver en las últimas acciones de Trump. Trump había apostado a que la economía era el arma definitiva. Sin embargo, Trump creyó que si él forzaba con excluir a Rusia de la órbita del dólar, eso iba a ser suficiente para que Rusia se pusiera de rodillas. Una vez cuando lo escuchaba hablar a Trump pensaba, bueno, esto será consciente como somos todos, que es una forma de decir, es propaganda, pero no es en serio. O sea, vos no podés creer que si vos le decís a Rusia, bueno, dejen la cuestión de Ucrania, que van a hacer grandes negocios con nosotros, Rusia va a decir, bueno, sí, claro, era eso. Rusia tiene otros valores, tiene otras consideraciones, pero parece ser que Trump creía en sus palabras, fue más sincero de lo que imaginábamos. Tampoco creyó Trump que India o China o Brasil iban a desobedecerlo. Quizá él esperaba el enfrentamiento con los europeos, con Canadá, por la cuestión interna, que eso sí la conoce bien con el globalismo liberal. Pero lo que él no esperaba era que la India o que China no se rindieran ante la economía de Estados Unidos. Él nunca entendió que si todos obedecían, eso generaba una falsa sensación de poder. Bastara que Estados Unidos pierda esa capacidad para que esto se fuera cayendo como un castillo de naipes. Y eso fue lo que efectivamente pasó. Cuando Estados Unidos llegó a ese punto en que no pudo imponer su voluntad en Ucrania, cuando no pudo doblegar a Rusia con las sanciones económicas, todo el mundo se dio cuenta que era un tigre, pero de papel. Ya no basta para Estados Unidos con mostrar fuerza para imponer respeto. Rusia resistió las sanciones, adaptó su economía, China no cedió, apoyó cada vez más abiertamente a Rusia, el sur global no acata las órdenes como había sucedido en otra época, y Trump enfrenta algo novedoso que no esperaba. Una potencia militar que no le tiene miedo, una economía que resiste y un mundo que ya no gira en torno a Washington. Ese desajuste de expectativas es lo que pudo haber derivado en acciones desesperadas o sin lógica estratégica como es la actual, sumado a la caída en la credibilidad interna, incluyendo los sectores de MAGA. Ya con esto vamos terminando, porque creo que se va terminando el gobierno de Donald Trump.
El riesgo de la escalada, en realidad, sin plan, cada vez es más real y esto lo empuja el no parecer débil. Trump construyó un relato que ahora se le está volviendo en contra. Creyó el cuento de la potencia declinante rusa y el poder absoluto del dólar. Pero Rusia tiene una inteligencia estratégica, una resiliencia cultural y el respaldo de muchos países que hace que lo enfrente a Estados Unidos sin temor. Y eso, para un hombre cuyo poder se basa en la imagen del control absoluto, puede ser emocionalmente demoledor. Perdón. Trump entonces ya no negocia desde la fuerza, negocia desde el desconcierto, y eso lo puede hacer más peligroso aún.